En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a visitar Tabasco, vamos a conmemorar los 500 años de la batalla de Cintla o Centla. Es la primer batalla, el primer enfrentamiento de españoles encabezados por Hernán Cortés y los pobladores originarios. Protección a periodistas. La protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. La Ley de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos fue creada en 2012. Es una responsabilidad del Estado garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad. Existen 790 personas bajo este esquema de protección en la actualidad, por medio de una empresa privada con ineficiencias tecnológicas y de personal, además de la falta de confianza de las personas que se encuentran en este programa. Esto es lo que provoca una ineficiencia de este programa de protección. Se mantendrán de manera temporal los contratos de la empresa privada, para iniciar la transición y el gobierno realmente tenga a su cargo esta responsabilidad. Durante esta administración han perdido la vida 6 periodistas y 9 defensores de derechos humanos. La Guardia Nacional será pieza fundamental que, en conjunto con la parte preventiva, ayudará a la solución de este problema. Se arreglará a los beneficiarios de las concesiones públicas de radio y televisión para que sus empleados cuenten con los beneficios laborales que por ley les pertenecen. Reportero denuncia a medios. Esteban Durán, de Vanguardia Veracruz. El reportero de Vanguardia Veracruz denuncia abusos de los dueños de comunicación, la falta de pago de seguridad social, engañan a trabajadores y gobierno, y no existen condiciones laborales favorables con los periodistas. Solicita que se investigue el sector. Corrupción de gobiernos neoliberales. El gobierno estaba destinado a facilitar el saqueo, el robo, no a la protección de los ciudadanos. En el periodo neoliberal no se tenía como prioridad la seguridad, sino el facilitar negocios al amparo del poder, por lo que refleja un avance muy importante el no ser cómplice de este gobierno y no promover la impunidad. Ya no se tolera la corrupción y se avanzará para eliminar la herencia que ha dejado la política neoliberal en el país. Destaca el presidente como acto de corrupción la entrega de contratos de gasoductos por una obra con un costo de $1,000 millones y se terminarán pagando $8,000 millones y al finalizar no será propiedad de la nación. Es un ejemplo de las corrupciones heredadas del proceso neoliberal. Se terminará con la corrupción con la participación de todos en la transformación de la vida pública en el país. Prensa fifí. ¿Es sensato enderezar estos adjetivos como fifí, como conservadores? Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México. Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe un partido fifí y existe el conservadurismo en México. Nunca ha desaparecido, no está de acuerdo y los considera sus adversarios. Es una realidad, es parte de la democracia el derecho a la libre manifestación con respeto. No se callará ante la hipocresía del neoliberalismo. Los conservadores tienen como doctrina la hipocresía. Se termina con la simulación. Tienen la intención de continuar con el saqueo y este régimen de corrupción, pero la gente aprobó los cambios y las transformaciones en el país el pasado 1 de julio. Los conservadores siguen sin aceptar esta realidad. No se les niega la libertad de expresión, pero si la prensa fifí se dedica a cuestionar y calumniar a este gobierno porque existe una línea editorial, se le expondrá como prensa conservadora y prensa fifí. Hará uso de su derecho de réplica. Se respetará la libertad de expresión de la prensa fifí con la libertad de réplica. No actuarán como los gobiernos que ellos mismos defendieron, en los que se perseguirá a periodistas que por consigna les quitaban sus programas, como José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, ejerciendo un silencio cómplice. No se limitará a ningún periodista su libertad de expresarse y se responsabilizará al Estado a garantizar su seguridad de reporteros, defensores y de todos los ciudadanos en el país. Este gobierno nunca dará la orden de reprimir a alguien. Campaña en Puebla. Acerca de las campañas, nuestra postura es que no haya injerencia del gobierno. Otro cambio,
No habrá injerencia de este gobierno en los procesos electorales. Se garantizarán elecciones limpias y libres. Este es otro cambio de la Cuarta Transformación de México. Existirá democracia plena. Y recuerda que ya entró en vigor la reforma constitucional para castigar a los que cometan fraude electoral. Ya es un crimen grave, y la Fiscalía Electoral será quien esté atenta a que se lleven a cabo los comicios de manera libre y respetando la decisión de los ciudadanos. No visitará los estados en donde se lleven a cabo comicios electorales. Salud pública. Porque lo que crearon, eso que llaman seguro popular, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, ni es seguro ni es popular. Es una prioridad resolver lo relacionado con salud pública. Es muy deficiente el servicio a derechohabientes en el IMSS y en el ISSSTE, y el servicio a los que no son derechohabientes es más agudo el problema. No existe el derecho a la salud como lo indica el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho a la salud, por lo que los aumentos de los servicios publicados en el Diario de la Federación respecto al aumento de los costos de los servicios serán cancelados. Salarios en México. Pero en 36 años nunca había aumentado el salario mínimo como este año. Se perdió poder adquisitivo del orden del 70%. El compromiso de este gobierno es la recuperación del salario de manera gradual para no afectar las fuentes de empleo, pero siempre pensando en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Recuerda que durante el periodo conservador nunca existió un aumento salarial como el que ya se realizó al inicio de este gobierno. No se permitirá la sobreexplotación de los trabajadores, garantizando siempre salarios justos y cambiar el rumbo de la subcontratación. Producto de la prensa fifí. Y para atrás se olvidaron de hacer cuestionamientos, de hacer críticas. Y es todo el periodo neoliberal, son 36 años. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador recuerda el resultado del periodo conservador avalado y aplaudido siempre por la prensa fifí. Es de Salinas para acá, es Salinas, sí, que es el padre de la desigualdad social en México. Zedillo, ¿qué fue el FOBAPROA? Convertir deudas privadas en deuda pública. Zedillo informó que iba a costar el rescate 110,000 millones de pesos y ha costado 2 billones. Fox, ¿qué no era el cambio? Resultó un traidor a la democracia. Calderón pues convirtió el país en un cementerio. Peña, corrupción. ¿Dónde está la autocrítica de los aplaudidores de estos regímenes? Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.